Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Felipe Barrera Rodríguez, soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y del Grupo de Accidentes Ofídicos de Colombia. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este nuevo webinar del ciclo de charlas sobre accidente ofídico en Colombia, una iniciativa que busca visibilizar el accidente ofídico, su manejo y todas las consideraciones médicas, clínicas y biológicas asociadas a este. El día de hoy tenemos un webinar titulado Accidente ofídico en la sala de urgencias, el cual estará el doctor Javier Rodríguez Buitrago, quien muy amablemente nos ayudará con este tema tan importante. Quiero dar la bienvenida a Edwin Agudelo. Edwin nos acompañará el día de hoy en el comanejo y el comanejo del webinar. Edwin, ¿cómo estás? Hola Felipe y hola a todos los participantes. Muy buenas tardes para todos. Qué bueno, Edwin, estar contigo el día de hoy nuevamente, volver a vernos para este tema tan importante. Y también quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Castro, que nos estará acompañando en la mesa de direccionamiento del webinar. Doctor, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Felipe, por estar en este apoyo con nosotros. Muchas gracias a la Fundación Alianza Natural Colombia por facilitarnos medios, por facilitarnos la coordinación en este ciberespacio. No, doctor, muchísimas gracias a ustedes y saben que pueden contar con nuestro apoyo. Doctor, muy amablemente nos encantaría que nos diera una introducción a este webinar y que nos contara un poquito de los planes que tenemos a futuro con este ciclo de webinars antes de darle el paso al doctor Javier. Bien, como lo habíamos establecido desde la instalación de este webinar para este grupo de auditorio tan interesado de tema tan misterioso, tan raro como es el ofidismo y los problemas de salud que conlleva el estar en medio de un accidente de estos. Para el día de hoy hemos querido que en específico el doctor Rodríguez nos diera un enfoque sobre lo que es el aspecto de la rehabilitación, cómo desarrollar algunos tips, algunos temas que son importantísimos para dar inicio a la atención de un accidente ofídico. Mucho de la rehabilitación empieza por cómo manejar el accidente, cómo trasladar la complicación del accidente a un centro de atención de salud ya de segundo o tercer nivel. Pero muchas de las cosas se pueden quedar buscando soluciones en un primer nivel o en condiciones supremamente complicadas. A muchos de ustedes, los médicos que nos están acompañando, los auxiliares en la salud, los APH, los de urgencia, van a tener que enfrentarse en condiciones totalmente desamparadas y para ello hay que prepararse, que no nos cojan desamparados. Este es el ideal, el objetivo. Entonces, para hoy con el doctor Rodríguez vamos a tener un tiempo bastante prudente y toda pregunta que quede en el aire será respondida en los últimos 15 minutos o las dejan por escrito para poder construirles en su conocimiento algunos tips, algunas estrategias o tácticas que en un momento dado les pueda ser útil. Para enero nos vamos a enfocar en un tema que es también importante y es que es la producción del suero antiofídico, cómo se produce un suero antiofídico, cómo opera, funciona el suero antiofídico. Esto lo vamos a hacer con personas que han dedicado su tiempo a la investigación y centros que contienen sus estructuras para llegar a producir el suero antiofídico. Hay un micrófono abierto por ahí, les recomiendo que lo paguen mientras. Sí, por favor, las personas, perdón, doctor, por favor,
Todas las personas las voy a silenciar en este momento para que solo tenga micrófono tanto el doctor Fernando como el doctor Javier. Bueno, este es más o menos el plan que tenemos para seguir brindándoles mucho apoyo a todos ustedes dentro de sus academias, dentro de sus experiencias, para que conozcamos mejor el ofidismo y en una doble vía podamos salvar vidas de personas y podamos también ayudar a conservar y salvar vidas de serpientes. Más adelante tendremos otros seminarios ya de conocimientos de los aspectos biológicos, de los aspectos taxonómicos de los grupos, cómo se distribuye el riesgo en el país. Estos serán temas que el comité educativo o el comité de webinar irá seleccionando para ustedes a medida que podamos conseguir las personas más interesantes en el país que nos puedan colaborar en este sentido. Entonces, Felipe, yo dejo hasta ahí. Ya recuperaron al doctor Santiago Ayerbe, que es importante en el apoyo en el día de hoy también. Ok, doctor, perfecto. Listo. Muchísimas gracias por esta pequeña introducción. Me gustaría presentar a todos al conferencista de hoy, el doctor Javier Rodríguez Buitrago. El doctor Javier es profesor de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, líder del grupo de investigaciones sobre agentes radiológicos, biológicos y químicos de la Universidad Militar Nueva Granada, profesor de toxicología de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín e instructor de primeros auxilios, soporte vital básico y soporte cardiovascular avanzado de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca. Doctor Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Muy bien, sí señor. Perfecto, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este webinar, los saludamos el día de hoy aquí desde una lluviosa Bogotá, en la zona de Los Ángeles, en la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín. Hoy estamos aquí desde una de nuestras aulas interactivas con nuestros estudiantes de noveno semestre, quienes también nos acompañan el día de hoy para esta transmisión. Contento de estar con ustedes y bueno, esperemos que les guste mucho esta actividad del día de hoy, que es un abrebocas a una serie de actividades muy interesantes que vendrán durante lo que queda de este año y el próximo. Nada, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy, por sacar tiempo de su trabajo y compartir con nosotros y con toda esta comunidad de interesados en el manejo clínico del accidente ofídico, su experiencia. Entonces, pues, voy a permitirle compartir pantalla para que podamos comenzar. Listo. Perfecto, muchas gracias. ¿Tú me confirmas si ya se ve la presentación, por favor? Creo que no. No, aún no. En este momento no, doc. Perfecto, denme un segundo, por favor. Mientras que el doctor comparte la pantalla, le recuerdo a todas las personas que estamos en Zoom que por favor mantengan silenciados los micrófonos. El webinar está pensado para 45 minutos de charla del doctor Javier y 15 minutos posteriores de preguntas. Las personas que están en Zoom pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano para hacer las preguntas de manera directa. Nosotros estaremos dando ese paso y las personas que nos están siguiendo en Facebook pueden dejar las preguntas en el chat de Facebook y ahí nosotros podemos transmitir esta información al doctor Javier. Perfecto, doctor Javier. Ya vemos la presentación, entonces adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar nuevamente con la bienvenida para todos los asistentes. El día de hoy, esta actividad, webinar que vamos a hacer, tiene un contexto un poco diferente a lo que normalmente trabajamos y lo hemos decidido realizar para arrancar todo lo que es una seguidilla de webinars, una serie de actividades que vamos a tener más adelante sobre lo que es el enfoque, el diagnóstico de los diferentes tipos de accidentes ofídicos
y las características clínicas, el tratamiento general y específico de los diferentes tipos de envenenamientos por mordeduras de serpientes que podemos encontrar. Hoy quiero compartirles un poquito más que la visión como toxicólogo y como alguien que ha trabajado un poco en la atención de accidentes por mordedura de serpiente, compartirles un poquito la visión desde lo que es un reanimador, alguien que ha trabajado en servicios de urgencias, que igual que muchos ha estado desde la perspectiva del médico general o en ambulancias o en otras áreas en las que he tenido la oportunidad de trabajar y mostrarles un poco lo que sería el enfoque del paciente, independientemente del tipo de accidente que tengamos por mordedura de serpiente, cómo vamos a hacer el abordaje inicial, cuáles son las recomendaciones generales ya para después dar ese paso a lo que serían todos los conceptos específicos de cada uno de los conceptos, de los tipos de ofidismo. El objetivo entonces de nuestra actividad es reconocer una serie de conceptos necesarios para hacer un abordaje adecuado del paciente víctima de mordedura de serpiente y del paciente principalmente que se encuentra envenenado, el paciente víctima de envenenamiento por mordedura de serpiente o el paciente que sufre una ofidiotoxicosis, que es el otro nombre que podríamos darle a ese evento específico. ¿Cómo puedo enfocar de manera básica al paciente? Y quiero dejar un mensaje muy claro aquí, es cómo tener paciente. Lo primero es cómo asegurarnos de que ese paciente no se muera, que podamos tener paciente y que a partir de ese proceso de estabilizarlo, de evitar que se complique, que entre en un paro cardiorrespiratorio, que se pueda morir, vamos enfocando ya de resto lo que es el manejo específico de cada tipo de accidente. Como mencionaba el doctor Castro, vamos a tener también dentro de los webinars toda una serie de revisiones acerca de lo que es el contexto biológico. Si me colaboran por favor con micrófonos, gracias. Vamos a tener una serie de elementos sobre el contexto biológico de las serpientes y pues de entrada es muy importante que recordemos que la identificación de los animales también es un elemento importante en el proceso de diagnosticación del paciente. Sin embargo, hay que también tener en cuenta, y generalmente en reanimación hablamos de que algo muy importante también para el personal que atiende los pacientes es reconocer sus limitaciones. Y dentro de las limitaciones que tenemos es que los médicos y el personal de salud en general no somos biólogos. Y muchas veces no tenemos claro cómo identificar el animal. Pero hay unos tips o conceptos básicos. Y yo solamente quiero hacer un ejercicio aquí muy rápido, donde voy a trabajar aquí con mis estudiantes en el aula, pero también me gustaría recibir sus opiniones. Mis compañeros Edwin y Felipe me dirán si podemos abrir micrófonos o si dejamos solamente por el chat. La pregunta es, si aquí yo tengo 4 serpientes en la pantalla, tenemos la serpiente A arriba a la izquierda, serpiente a la derecha, la abajo a la izquierda y la D abajo a la derecha. Para cada uno de nuestros asistentes, ¿cuál de estas es venenosa? Las opciones pueden ser A, B, C o D, cualquiera, o puede ser la opción ninguna, o puede ser la opción todas. Pueden escoger cualquiera de las opciones. Pueden poner sus respuestas en el chat. Alejandro nos dice que ninguna. Muy bien. Por aquí desde Facebook Live, Miguel Ángel nos dice también que la opción D, que la D, nos dice que la D sí. Igual que Antobelis también nos dice que la D. Ok, muy bien. Aquí mis doctores, ¿qué opinan? ¿Ninguna? ¿Dicen que ninguna? Ok. ¿Ninguna? ¿Todos están de acuerdo? ¿O? ¿De acuerdo? Sí, seguros no. Bueno, ok. ¿Qué más nos dicen en el chat? También el doctor en Facebook Live, Josimar nos dice que la opción C,
Yersiene Mercado nos dice que la C. Y Ricardo Ávila nos dice también que la opción C. Y por aquí, por el chat de Zoom, tenemos otra respuesta del doctor Castro que dice que ninguna. Claudia Daza también nos dice que la opción D. Muchos por la opción D, doctor Javier. Muchos por la opción D y Un por reto la bien C. grande. Ok, bien, este ejercicio solamente lo quiero hacer porque eventualmente es una muestra de lo que nos puede pasar en un servicio de urgencias. Eventualmente yo puedo recibir un paciente que llega, me dice que lo mordió una serpiente y me puede llegar con el animal que puede ser alguno de estas fotos o cualquier otro tipo de serpiente y siempre va a estar la incertidumbre de ¿es o no es? ¿Cierto? En este caso, efectivamente, la respuesta correcta es ninguna. ¿Mm? No vamos a profundizar por cuestión de tiempo, no vamos a profundizar tanto en este momento. ¿Por qué razón? Ninguna. Pero aquí para dejar un poquito abierto para el doctor Castro y para los conferencistas que van a hablar de biología, aquí tenemos, por ejemplo, una coral macho, una Pseudoboa newedi, que es una falsa coral. Es una serpiente no venenosa, no es una serpiente que nos vaya a generar envenenamiento significativo y que vayamos a requerir un antiveneno. A la derecha de arriba tenemos dos crías de anaconda. Esto es una foto del Parque de los Socarros. Quienes hayan ido a Villavicencio de pronto lo conocen. Estas son dos crías de anaconda. Cada una medía 1,5 metros, entre 1,5 metros, 1,70 metros. Recuerden que las anacondas son serpientes de gran tamaño. Aquí abajo tenemos una Leptodeira anulata, que es lo que conocen en algunos sitios como falsas X. Y a la derecha tenemos una falsa coral también. ¿Por qué arranco esta presentación o buscando un poquito de reflexión sobre esta imagen? Algo que debemos recordar siempre es que en Colombia más del 80% de las serpientes que hay no son venenosas. Ahora, la mayoría de los accidentes por mordedura de serpiente en nuestro país ocurren con las venenosas. Pero recordemos que incluso cuando hay accidentes por serpientes venenosas, no siempre hay envenenamiento. Incluso una serpiente venenosa puede morder y no inocular veneno, que es lo que se conoce como una mordedura seca, o podríamos llamarlas también mordeduras de advertencia. Generalmente los accidentes de importancia médica van a ser generados por estos tres tipos de víboras, donde tendríamos las llamadas tallas X, mapanás, ¿cierto? Boquidoradas en algunos casos. Las conocen también todo lo que es el complejo de Botrops, que se llaman en grupo, aunque son varios géneros, como vamos a ver más adelante. Tendremos las víboras de cascabel y las laquesis o verrugosas o riecas. Y por el lado de las corales, entonces, pues tendremos la coral rabo de ají y todo el grupo de corales que tienen diferentes características que ya vamos a ver más adelante en otros webinars. Estos son los que tenemos relacionados con los cuadros de envenenamiento fídico y son nuestras serpientes de importancia médica. ¿Por qué es importante la parte vital del paciente que ha sufrido una mordedura por serpiente? La razón principal tiene que ver con esto. Según las estadísticas del sistema de reporte de vigilancia epidemiológica, el CIVIGILA, nuestro CIVIGILA, el Instituto Nacional de Salud, las complicaciones principales que presentan los pacientes son estas que tenemos acá. Entonces, dentro de las complicaciones tenemos cuadros anémicos agudos, la insuficiencia renal, el compromiso respiratorio, sobre todo asociado muy frecuentemente a dos tipos de serpientes que son las corales y las víboras de cascabel, que son las que van a comprometer sobre todo la función motora, ¿cierto? Nuestro aparato motor de soporte respiratorio y vamos a tener la parálisis. No, vamos a tener otros problemas, podemos tener cuadros de shock, coagulación intravascular diseminada, que vamos a recordar es un proceso en el cual tenemos también un estado de hipoperfusión o de falta de riego sanguíneo general a los órganos y que pueden llevar a la muerte de la persona o un daño orgánico muy severo. Cuando hablamos de estados de shock o de choque,
vamos a tener diferentes tipos. Muchas veces cuando pensamos en mordedura de serpientes pensamos que uno puede entrar en shock porque sangra. Y efectivamente es lo más frecuente. De por sí, en urgencias siempre el choque por sangrado, el choque hipovolémico o por deshidratación es el más frecuente. Pero yo también puedo tener shock por otras razones. Yo puedo tener, por ejemplo, un shock distributivo o choque por vasodilatación, porque se cae la presión arterial, ¿cierto? Se relaja nuestra tubería y tenemos una caída de la presión arterial. Puede ser por una sepsis, una infección que sea asociada al accidente. O puede ser por una reacción alérgica, una reacción anafiláctica cuando administro el antiveneno. O en algunos casos incluso puede pasar que con el propio envenenamiento puede haber alguna reacción alérgica de una persona, aunque es un evento que no suele ser frecuente. También debemos tener en cuenta que sobre todo los venenos de las 3 víboras generan terceros espacios, es decir, un veneno de una Botrops o un veneno de una Lachesis tienen sustancias que por sí mismas hacen que las arterias se dilaten, que haya salida del líquido del plasma desde la sangre, que haya salida a través de las arterias y que todo ese líquido se vaya hacia los tejidos y vamos a tener edema y vamos a tener pérdida de la presión arterial y vamos a entrar en shock por efecto directo del veneno. En el caso de las serpientes de coral también podemos tener problemas de shock neurogénico por la misma parálisis neuromuscular. Recordemos que nosotros tenemos mecanismos para mantener la presión arterial que también dependen de nuestros músculos. Si ustedes recuerdan, el retorno sanguíneo al corazón depende de nuestra bomba muscular, por ejemplo, de los miembros inferiores. Si un paciente está totalmente postrado en cama y no puede contraer los músculos de sus piernas, no retorna sangre hacia el corazón y va a entrar en un shock. O también puedo tener otra serie de problemas. Entonces, por ejemplo, en el caso de accidente por coral, si toda la sangre se queda en las venas porque el paciente no se puede mover, puedo tener una trombosis. ¿Sí? Entonces puedo tener una trombosis venosa profunda y eso me puede traer otros problemas, ¿cierto? Que un trombo se vaya a los pulmones, puedo tener un tromboembolismo pulmonar y son otras cosas que también me pueden matar a un paciente. Puedo tener sangrado intracraneano, la hemorragia cerebral. Puedo tener necrosis. Recordemos que la necrosis también me puede generar infecciones, entonces también me pueden llevar a esta sepsis. Entonces tengo una cantidad de eventos que se pueden relacionar entre sí y que eventualmente elementos que me pueden llevar a que el paciente fallezca. Aquí solo para recordar, pues este es un ejemplo de esto que estábamos hablando. Aquí tenemos un paciente que desafortunadamente falleció por un accidente por cascabel. Un triste recuerdo que tenemos con el doctor Santiago Ayerbe, de un paciente que vimos ya hace algunos años y que es un ejemplo de todo este tipo de compromisos que podemos encontrar. Quiero también mostrarles un poco, antes de entrar en materia, algunas estadísticas. Si nosotros miramos, por ejemplo, este estudio, esto es un artículo del grupo de toxicología de la Universidad de Antioquia. Aquí tenemos una descripción de las complicaciones más frecuentes de los accidentes asociados a mordeduras por víboras del género Botrops, Portidium o Botrytis, que recordemos son lo que en común conocemos como Botrops, produce accidente botrópico. Y para que lo veamos aquí, por ejemplo, en 5 de 39 pacientes, una de las complicaciones que tuvieron fue hemorragia intracraneana. Una complicación grave que tiene un alto riesgo de mortalidad para el paciente. Y eventualmente conocimientos como la administración de antivenenos cuando quiere. La literatura internacional ha demostrado que
Un factor que puede influir en que aparezcan complicaciones graves es el hecho de que nos demoremos demasiado en hacer un diagnóstico adecuado, en darle un buen soporte al paciente y en usar un antiveneno de manera oportuna. Cuando nos demoramos en tratamiento, tenemos más riesgo de que aparezcan todos estos problemas. Falla renal, ¿cierto? Que tengamos eventualmente riesgos de amputaciones, de lesiones locales, que tengamos más riesgo de infecciones. Todo eso aumenta si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, un buen soporte inicial y no utilizamos los tratamientos adecuados. Como principios generales para el manejo básico de cualquier paciente, y en el caso de los envenenamientos ofídicos no es la excepción, una recomendación importante es no nos dediquemos a controlar síntomas. Es decir, no pensemos, por ejemplo, que el paciente tiene sangrado, ¿cierto? Sino por qué está sangrando. ¿Cuál es la circunstancia? No pensemos tanto en que el paciente está hipotenso, sino por qué está hipotenso. Pensemos en cuál es la razón fisiológica, cuál es la causa y empecemos a tratar causas. ¿Sí? Si el paciente está vomitando, el problema no es el vómito, el problema es lo que lo está haciendo vomitar. Si el paciente no está respirando bien, el problema principal no es que no esté respirando bien, sino por qué no respira bien. Está quedando paralizado, tiene dificultad respiratoria, está haciendo una alergia. Tengo que pensar en por qué es que está ocurriendo y de acuerdo a eso vamos a realizar las intervenciones. Si el paciente tiene dolor y solo me dedico a pensar en darle un analgésico y no le hago nada más, solamente estoy manejando la mitad del problema, ¿sí? Porque no he controlado la causa del dolor, que puede ser la hinchazón o el edema, o puede ser de pronto que se está necrosando la extremidad, o puede ser otra razón diferente, ¿sí? Y si me quedo solo con quitarle el dolor, estoy haciendo el trabajo a medias. Asegurémonos siempre de resolver problemas y no de crear problemas nuevos. Y muy importante, nunca protocolicemos el paciente. O sea, un paciente no es una receta de cocina, un paciente es una persona que tiene características individuales y por eso cada accidente, así tengamos unas características generales que se parecen, cada paciente con envenenamiento por mordedura de serpiente es diferente, es un caso diferente y no los puedo manejar a todos igual. Tengo que ir de acuerdo a cada paciente. Hoy nos vamos a centrar especialmente en el cuarto eslabón. Ya habíamos hablado en el primer webinar acerca de los eslabones de la cadena de supervivencia del accidente ofídico, la cadena de asistencia, que van desde prevenir los accidentes, cuando se presentan accidentes, identificarlos adecuadamente, si es posible identificar el animal, o apoyarnos en la evaluación del paciente, la clínica, e identificar el accidente. Utilizar los primeros auxilios adecuados, ¿cierto? Y la atención de soporte vital adecuada. Y el manejo hospitalario general rápido. Pues hoy nos vamos a centrar sobre todo en esta parte del manejo hospitalario y lo que es el soporte vital, ya para en posteriores webinars hablar de lo que es el tratamiento específico y dentro de ese tratamiento específico enfocarnos más en la antidototerapia. El tercer y cuarto eslabón son los eslabones que vamos a utilizar para tener paciente. ¿Ok? Muy bien. Primer elemento importante dentro del abordaje de pacientes, siempre debemos tener bioseguridad. En el campo ya hemos hablado en primeros auxilios que es muy importante que cuando vamos a ayudar a una persona que sufre una mordedura de serpiente tenemos que asegurarnos que el animal no esté cerca y no nos vayamos a accidentar. En urgencias muy probablemente no vamos a tener ese mismo problema. ¿Pero qué problemas tenemos? Tenemos un paciente que puede llegar sangrando, tenemos un paciente que de pronto se está vomitando, tenemos un paciente que está en mala condición general y pues también se vuelve un riesgo de seguridad para nosotros. Entonces hay que protegernos, usar nuestros guantes, usar nuestra ropa adecuada. Podemos tener de pronto familiares del paciente que pueden venir agresivos también porque están angustiados por la situación de su familiar, están preocupados. Recordemos que en muchos sitios la gente no confía completamente en los servicios médicos
y a veces también hace que se tarde la atención, ¿sí? O puede también generarnos ambientes de pacientes. Entonces, hay que también tratar de manejar con cuidado esas situaciones y darle confianza en que los atendamos de manera adecuada, ofrecerles un ambiente amable, tranquilo, y además es muy importante poderlos vincular en el proceso. No chocar con los familiares, no chocar con el paciente, sino más bien pongámoslos de nuestro lado, que nos den información, que nos ayuden, pongámoslos a que ellos también trabajen para nosotros. Algo que nos enseña la reanimación muy importante es nunca debemos quedarnos solos. Siempre activemos nuestro sistema de emergencias si tenemos lo que llaman el código azul o si tenemos cómo tener nuestro equipo de reanimación, o por lo menos llamemos a nuestros compañeros, al personal de enfermería, pero nunca nos quedemos solos con un paciente que se puede complicar. Siempre tengamos a la mano una persona que nos ayude porque va a haber muchas actividades, va a haber muchas cosas que debemos hacer. Adicionalmente, vamos a basarnos en una muy buena evaluación clínica del paciente, un buen examen físico, vamos a buscar claves de que el paciente puede estar envenenado y debemos hacer una historia lo más completa posible, pero también muy rápida, porque no tenemos mucho tiempo como para dedicar demasiado tiempo en obtener información que de pronto no sea relevante. Dentro del proceso de diagnóstico, entonces nos vamos a enfocar en una buena historia clínica y nos podemos apoyar en esa sigla SAMPLE. ¿Qué me recuerda que es la S de SAMPLE? Doctores. La sigla SAMPLE es, perfecto, doctor Otto, sí, la sigla SAMPLE, la S es signos y síntomas. ¿Qué características presenta el paciente? ¿Sí? ¿Tiene cefalea o tiene dolor de cabeza o no puede respirar? ¿Le duelen los músculos? Tiene mialgias, tiene artralgias. ¿Qué es lo que el paciente está presentando en este momento? La A es de alergias, correcto. Sí, perfecto, doctora. Es alergias. ¿El paciente es alérgico? Sí, no. ¿Y a qué? Muy importante aquí, no solamente es preguntarle si alguna vez le administraron suero antiofídico, por ejemplo, y si es alérgico o no, sino también si es alérgico a otros medicamentos. Recordemos que de pronto le vamos a administrar analgésicos, antibióticos u otros medicamentos a los que el paciente también puede desarrollar reacciones alérgicas. M. Medicamentos. Entonces, ¿qué medicamentos toma? Incluso si consume alcohol, drogas, otras sustancias que también puedan generar algún tipo de problemas adicionales. ¿Y cuál tipo de medicamento toma? Por ejemplo, puede ser importante si un paciente es hipertenso y es un paciente que viene en tratamiento con enalapril, con captopril, con cualquier inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Es importante tener en cuenta que vamos a suspender ese medicamento durante el proceso de manejo, sobre todo cuando estamos ante un accidente por bótrops, por víboras del género bótrops, porque recordemos que estos medicamentos vienen del veneno de esas víboras. Entonces, son medicamentos que no podemos combinar en ese momento debido a que estaríamos combinando un medicamento que pertenece a ese mismo grupo del veneno. Eso significa que si el paciente está muy hipertenso, no le daría, ¿cierto?, enalapril para bajarle la presión arterial porque estoy empeorando el cuadro sistémico del envenenamiento. La P es patologías o previa historia clínica, otros antecedentes, lo han operado, tiene otras lesiones. Si, por ejemplo, es un paciente mordido por una talla X, una Botrops, y resulta que el paciente es un adulto mayor que tiene antecedente, por ejemplo, de haber sufrido un ACV, un ataque cerebrovascular, hace 6 meses, tiene más riesgo de hacer una hemorragia en esa zona, porque ya tiene ese antecedente, esa comorbilidad ahí encima, y sobre ese sitio donde tuvo el ACV antiguo puede hacer una nueva hemorragia, y eso es un factor de riesgo. La L,
la última comida o la última ingesta. Lunch también lo llaman por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la última comida del paciente y qué comió? Cosas tan sencillas como si tengo que hacer algún procedimiento en el paciente, si lo tengo que intubar. Entonces, el paciente puede estar con estómago lleno y tengo que tener una serie de precauciones, ¿cierto? Para que no se vaya a broncoaspirar y de pronto se me complique la situación. O si lo tengo que llevar a un procedimiento de urgencia quirúrgica, ¿cierto? En algún momento, pues tengo que saber cuánto tiempo de ayuno tiene el paciente. Y el evento, entonces, ¿qué fue lo que sucedió, no? Entonces, puede haber, aunque yo diga me mordió una serpiente, puede haber variaciones en diferentes cosas. No es lo mismo que a mí me digan me mordió una talla X, por ejemplo, en el pie, que me mordió en la cabeza. ¿Sí? O no es lo mismo que me digan me mordió una talla X una vez a que me digan me mordió 3 o 4 veces, porque resulta que hay más riesgo de que haya habido una entrada de veneno muy importante. Si es posible, ya dijimos, identificamos el animal, empezamos a evaluar, recordemos, efectos locales, entonces empezamos a mirar si el paciente tiene sangrado, que me indican hematomas, que me indican problemas hematológicos o estigmas que me indiquen problemas de coagulación, o por ejemplo, si el paciente presenta signos de sangrado por la herida, por la zona, ¿cierto? Entonces empiezo a buscar lo local, empiezo a buscar lo sistémico. De pronto no tiene no tiene mucho edema, no tiene muchos signos locales, pero el paciente sangra por las encías. De pronto el paciente está orinando con sangre, ¿cierto? Tiene hematuria o tiene vómito con sangre. Entonces eso ya me está implicando que lo local no es tanto, pero ya tengo un compromiso sistémico que me lo vuelve un accidente más grave potencialmente. Un diagnóstico que yo haga sin contar con estos elementos y sin tener en cuenta los paraclínicos es un diagnóstico incompleto. Todo paciente que yo tenga en el servicio de urgencias en donde sospecho que fue mordido por una serpiente venenosa o que tenga confirmado que fue una mordedura de serpiente venenosa, ¿sí? O aquel paciente en donde no tengo el animal y no sé qué lo mordió, porque de pronto no veo claramente las lesiones, porque no tengo muchas características. Si no tengo claro que ese paciente no fue mordido por una serpiente no venenosa, siempre debo pensar que existe la posibilidad de que haya un envenenamiento. Entonces siempre debo hacer una buena evaluación clínica, pedir siempre los exámenes de laboratorio, por lo menos el hemograma, el uroanálisis, las pruebas de coagulación serían los mínimos básicos que debo pedir, incluso si estoy en un nivel básico de atención, para identificar si el paciente lo tiene. Si yo no hago este ejercicio completo, estoy haciendo un diagnóstico a medias y puedo eventualmente o no hacer el tratamiento a tiempo, o retrasarlo, o eventualmente hacer el tratamiento incorrecto. Hay pacientes que llegan envenenados y se les nota. Aquí tenemos un ejemplo, pero no siempre vamos a tener pacientes necesariamente así. Hay pacientes que pueden demorar más en hacer algunos síntomas, o puede haber accidentes que no son tan visibles y por eso tenemos que hacer una muy buena valoración. Si empezamos por un elemento importante que es el triage, podemos eventualmente organizar un poco las prioridades con los pacientes víctimas de accidente ofídico dependiendo a su grado de deterioro de complicación. Sin embargo, en accidente ofídico siempre debemos tener en cuenta una cosa. A diferencia del triage para otras patologías en donde el nivel 5 significa que lo puedo mandar por consulta externa, ¿cierto? Le puedo decir pida cita por consulta externa porque no hay riesgo. En accidente ofídico siempre el paciente va a hacer urgencias. Entonces, ese nivel 5 no quiere decir que lo voy a mandar por consulta externa, ¿cierto? Lo mordió una serpiente, pero no le veo nada, entonces vaya, pida cita por consulta externa y resulta que de pronto el paciente no había empezado a hacer el envenenamiento todavía y se complicó. ¿Qué significan estos niveles? Entonces, lo único que me va a decir aquí es qué tan rápido debo actuar o qué tanto debo avanzar con el paciente
Entonces, el del nivel 1 es ese paciente que viene en paro cardiorrespiratorio. Creo que perdimos al doctor Javier. Sí, 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 correcto. ya lo estoy contactando por acá. Ah, ok, perfecto. Vamos a esperar un momento mientras que recuperamos la conectividad con el doctor Javier entonces. Bueno, agradecerles a todos los que nos están acompañando. Recuerden que al final de la charla se va a estar dando un link de acceso para entregar una certificación de la participación en este evento. Listo. Por favor, muy atentos, estén pendientes y saquen todas esas dudas que tengan sobre accidente ofídico. Tengan en cuenta que contamos con un pool de expertos de renombre en todo el país. Listo. Para que estén bien pendientes. Ya en breves minutos reconectaremos con el doctor Javier. Recordarles a las personas que están conectadas que por favor mantengan en silencio sus micrófonos. Yo estoy silenciándolos desde acá para evitar que tengamos interferencias con la charla. Agradecerles mucho también a todas las personas que están conectadas. Tenemos una amplia asistencia, tenemos casi 50 personas en Zoom y más de 20 en Facebook Live. Entonces, muchísimas gracias. Hay personas de diferentes partes del país, incluso desde el Perú también están conectados, desde Argentina, en Córdoba. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas interesadas y qué bueno tener como tantos colegas y personas interesadas en diferentes partes de Colombia y de Sudamérica. Muchísimas gracias. Don Felipe, Doctor, ¿me escuchan? doctor Creo Javier, Sí, sí. señor, claro. sí, tuvimos como algún pestañeo de la señal. Listo, nos quedamos nos estaba hablando sobre el triage 1 y Perfecto. eso, perfecto. Ok, entonces simplemente los niveles de triage son unos elementos que no van a hacer que tomemos la decisión de no atender el paciente. Todo paciente con mordedura de serpiente se debe atender, debe ser manejado, pero nos va a indicar qué tan rápido debemos actuar. Siempre debemos tener en cuenta todas estas señales, nos van a decir, si no hago algo ya, este paciente se me puede morir, o por ejemplo en el nivel 3, el paciente está estable, pero tengo que hacer un buen diagnóstico para evitar que me empiece a hacer complicaciones y que de pronto empiece a deteriorarse. En el nivel 4 tendremos un paciente que está estable también, que lo podemos manejar con más calma, lo podemos observar. Por ejemplo, este podría ser el nivel 4, el paciente que tiene solamente un accidente muy leve y lo que vamos a hacer simplemente es el proceso de diagnóstico, control del envenenamiento y lo podemos manejar con cierta tranquilidad. Y en el nivel 5 podríamos encontrar el paciente que tiene una mordedura seca o el paciente que aparentemente fue mordido por una serpiente no venenosa. Entonces, si yo tengo un paciente que fue mordido por una serpiente, me la traen, llega el paciente y traen la serpiente, y yo ya identifico que es una serpiente no venenosa, ¿sí? Tenemos el apoyo del doctor Castro, del doctor Ayerbe o de todos los expertos, y sabemos que es no venenosa, bueno, podemos eventualmente seguir tranquilamente un manejo ambulatorio, ¿cierto? Solamente las medidas generales de soporte, de cuidados de la herida, etcétera, con el paciente, la analgesia, pero no va a requerir ningún elemento. Pero si ustedes ven, a todos los pacientes los atendimos independiente del nivel del triage. Ninguno se envía para la casa, todos se atienden, ¿correcto? Bien, si quieres allá, avancemos. En el caso del enfoque, entonces, siguiente, allá. En el enfoque tenemos un apoyo grande que es el enfoque sistemático que es desarrollado por el Consenso Internacional de Reanimación, que es este ILCOR que vemos en pantalla, y nos dice que cuando yo recibo cualquier paciente, en este caso pacientes con accidente ofídico en urgencias, el paciente me podría llegar en un paro respiratorio o cardiorrespiratorio
si es la circunstancia de un accidente grave. En ese caso debemos recordar que el antiveneno no nos va a sacar al paciente del paro. Entonces tenemos que hacer la reanimación también como parte del manejo, hacer un buen soporte vital, dar las ventilaciones al paciente si es un paciente que está en paro respiratorio cardiorrespiratorio, y el paciente que necesita utilizar, por ejemplo, desfibrilación u otras terapias, hay que administrarlas. El uso de medicamentos de reanimación u otras intervenciones. Si el paciente no está en paro cardíaco, pero bien inestable, está en shock, se ve mal, no se ve en buen estado, es muy importante que apliquemos nuestro ABCDE, que ya lo vamos a revisar, y que completemos toda esa evaluación primaria y secundaria, que incluye la historia clínica, ya hablamos del sample, que incluye la identificación de lesiones potencialmente mortales o de circunstancias que pongan en riesgo la vida del paciente, como la hipoxia, la hipovolemia, el choque, la coagulopatía, los trastornos electrolíticos que los podemos tener en algunos tipos de accidentes. Si el paciente está estable, lo mismo, tenemos que vigilarlo, identificar si realmente el paciente tiene un envenenamiento o no y estar muy atentos a identificar que no nos aparezcan complicaciones. Y en el paciente de triage 5, que sería el que hablábamos ahorita, el que tiene una lesión, pero que el animal fue un no venenoso, que ya lo tengo confirmado, que es una serpiente no venenosa, entonces simplemente vamos a darle el manejo sintomático, los cuidados generales y lo podremos tratar ambulatoriamente. Eso sería más o menos el enfoque de cómo llevo cada uno de estos pacientes, pero a todos los vamos a atender como ya habíamos mencionado. Siempre que tengamos la duda, es muy importante que consultemos al experto, no esperemos a que la cosa se complique. Si de pronto no tengo tanta claridad de en cuál de estos puntos coloco a mi paciente, si es el paciente estable, inestable, no estoy seguro realmente en qué punto estoy, pidamos ayuda, llamemos, consultemos con los expertos y así nos evitamos potenciales problemas y podemos hacer un tratamiento adecuado y a tiempo. Siempre estar pendientes a los problemas que podemos tener en cada ítem. Por ejemplo, en la vía respiratoria podemos tener la presencia de hemorragias o hematomas que pueden obstruir la vía respiratoria, que nos impiden que el paciente respire adecuadamente y pueden ser una causa de que tengamos que asegurar la vía respiratoria del paciente, que tengamos que intubarlo, usar una máscara laríngea y dar soporte ventilatorio. Que el paciente entre en parálisis muscular, acuérdense que en la parálisis lo primero es ventilarlo, no necesariamente tiene que ser intubarlo. Si no lo he podido intubar, no me debo quedar ahí, debo por lo menos asegurar ventilación, ¿cierto? Usar el ambú, dar una ventilación adecuada, asistida al paciente. Estar muy atentos a la presencia de edema, por ejemplo, en los casos de anafilaxia o cuando tenemos hematomas, que se puede inflamar la vía aérea y se puede obstruir y no va a dejar ventilar y de pronto podemos tener complicaciones también para poder hacer una intubación o cualquier otro procedimiento. Entonces, estar muy atento al manejo de estas circunstancias para tomar las decisiones de control a tiempo. En la ventilación, estar atentos al momento en que necesitemos dar ventilaciones asistidas, como vemos en la foto. El paciente que entra en paro, por ejemplo, por una mordedura de coral, paro respiratorio, o una mordedura por víbora de cascabel, un envenenamiento grave donde tengamos paro respiratorio, pues va a requerir el soporte ventilatorio, ¿sí?, para el paciente. La posibilidad de que haga edema pulmonar, entonces hacer un muy buen examen, una buena evaluación. Y en el paciente que desarrolla reacciones alérgicas, la aparición de otras complicaciones como el broncoespasmo, que también vamos a tener eventualmente que manejarla. Utilizar el oxígeno en sí en accidente ofídico no tenemos contraindicación para el uso de oxígeno, pero sí debemos utilizarlo bien. Recordemos que lo ideal es mantener una saturación de oxígeno en lo posible por encima del 92%. 94% puede ser un valor ideal para un paciente. Tener en cuenta que hay pacientes donde de pronto nos toca manejar el oxígeno con más cuidado. Un paciente que tenga un EPOC, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, recordemos que de pronto no nos podemos ir como tan alegres con el oxígeno y tenemos que tener más cuidado con los niveles. Y ya el manejo específico, el uso del antiveneno,
decidir cuándo necesita mi paciente apoyo ventilatorio y darle el apoyo necesario durante el tiempo que lo requiera. En la circulación tenemos que monitorizar al paciente que tiene envenenamiento, tomarle por lo menos en el paciente que está estable, a menos llevar el signos vitales continuo. Si es un paciente que viene con signos de shock, hipovolemia, si es un paciente que tiene signos de envenenamiento, si es un paciente que tiene dificultad para respirar, el paciente que viene con taquicardia o con bradicardia, hay que tomar un electrocardiograma también, o el paciente que tiene deshidratación importante, que ha tenido pérdidas importantes, tenemos que hacer una buena monitorización de todo su estado circulatorio, solicitar su electrocardiograma y estar muy atentos a posibles problemas del ritmo cardíaco. Podemos apoyarnos dentro del proceso de diagnóstico ¿Perdón? Lleva 42. 42. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una prueba de coagulación en sangre total o lo que llaman prueba de todo o nada también. Recordemos que esta es una gran ayuda cuando yo no tengo tiempos de coagulación en el sitio donde estoy. Es una prueba muy sencilla. Es simplemente tomar un tubo sin anticoagulante, un tubo de ensayo sin anticoagulante, como los que vemos acá. Se llena con 3 cc, o más bien se colocan 3 cc a 5 cc máximo de sangre del paciente en ese tubo, lo colocamos en una gradilla durante 20 minutos en posición vertical, que quede paradito, y en los 20 minutos miramos si la sangre coaguló o no coaguló adecuadamente. Si nosotros miramos, por ejemplo, este video, diríamos que esta muestra coagula o no coagula. Efectivamente es una muestra que no coagula. Este es un indicador de que el paciente tiene envenenamiento sistémico, tiene coagulopatía y necesita antiveneno. Esta prueba de todo o nada es una prueba que simplemente me sirve como una prueba que me permite descartar, si la prueba es normal, descartar la necesidad de un antiveneno si no hay otros elementos, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene inflamación local, si los demás paraclínicos están normales, si toda la evaluación del paciente es normal y esta prueba es normal, eventualmente podría ser una mordedura sin envenenamiento y no necesito antiveneno, por lo menos por ahora. Si todo es normal, incluyendo la prueba. ¿Sí? Y lo puedo hacer incluso en un primer nivel. Si yo estoy en un primer nivel y hago esta prueba y aún así todo esté normal, la prueba sale alterada, me está indicando que el paciente tiene un envenenamiento, requiere el antiveneno y tengo que actuar inmediatamente. Todas estas pruebas, los exámenes que hagamos al paciente, siempre si el paciente llega sin envenenamiento o si el paciente llega con envenenamiento, siempre vamos a hacer controles durante la hospitalización, por lo menos cada 12 horas, idealmente. Y siempre, después de que administramos el antiveneno, también hacemos controles, idealmente después de las 8 horas, porque el antiveneno se demora un tiempo para poder neutralizar todo lo que hay circulando. Entonces, para que tengamos un verdadero cambio, vamos a tener que esperar al menos 8 horas, idealmente 12 horas. ¿Listo? Muy bien. En la parte de la evaluación neurológica vamos a tener entonces que hacer un buen examen neurológico y tener en cuenta varias cosas. Las serpientes que más producen déficit neurológico son las corales y las cascabeles por la parálisis muscular, la parálisis neuromuscular que producen, ¿cierto? Pero recordemos que yo también puedo tener, por ejemplo, un ACV por un envenenamiento por Botrops o por cualquier veneno que tenga efecto sobre la coagulación o que produzca hemorragias. Entonces, debo estar atento a mirar si realmente mi paciente está haciendo, por ejemplo, signos de focalización, no puede mover una parte del cuerpo, tiene disartria, tiene otros problemas. Mi problema también podría ser una hemorragia intracraneal. Entonces, el problema neurológico no siempre es solo parálisis, puede ser eventualmente
una hemorragia intracraniana o un infarto cerebral. ¿Sí? Puedo tener microtrombos que vayan y produzcan zonas de infarto en el cerebro y eso me puede llevar a que tengamos problemas. Entonces tengo que mantener buena oxigenación, buenos líquidos, buen control de glicemia. Acuérdense que la hipoglicemia también produce deterioro neurológico y estar muy atentos a identificar clínicamente qué es lo que o qué características tiene el paciente para hacer el tratamiento específico correcto del envenenamiento. En el caso de la exposición, debemos retirar las prendas, evaluar el paciente, ¿cierto? Examinarlo. Hay que recordar que los pacientes tienen cara anterior, cara posterior, también tienen espalda, hay que revisar los glúteos, hay que revisar todo el cuerpo porque yo puedo encontrar signos ocultos. No siempre todas las lesiones están fácilmente visibles, hay que examinar los pacientes muy bien y recordar que yo puedo tener pacientes que tienen lesiones aparentemente leves, como el caso de la que vemos de ese dedo, parece una mordedura con un efecto leve, simplemente un colmillito ahí, no hay mucho local, pero si yo le tomo los paraclínicos, resulta que el paciente tiene una coagulopatía. Entonces, por eso yo tengo que combinar el examen físico de lo local con lo sistémico y con los paraclínicos. Por eso siempre decimos que tengo que evaluar las tres cosas. Si yo no hago el ejercicio completo, hago el diagnóstico a medias y no voy a hacer el diagnóstico, el tratamiento de manera oportuna y adecuada. Prevenir complicaciones, si yo hago un buen ejercicio diagnóstico, identifico el paciente de manera adecuada, le hago un buen soporte vital en urgencias, lo hidrato bien, lo oxigeno bien, lo vigilo bien, voy a reducir el riesgo de que aparezcan complicaciones como la que vemos en pantalla. Entonces voy a reducir el riesgo de que haya hemorragias intracraneanas, que haya infartos cerebrales, el riesgo de que haya lesiones por hipoxia. ¿Cierto? Si yo identifico que el paciente está dejando de respirar porque se está quedando paralizado, le doy soporte ventilatorio a tiempo y evito que haya lesiones por falta de oxigenación. Reduzco el riesgo de que haya otros trastornos metabólicos, ácido-básicos, reduzco el riesgo de que se necrosen las extremidades y que haya infecciones graves o que haya eventos adversos mayores, que el paciente se me vaya a una amputación o que se me vaya eventualmente a otros problemas que resulten en una sala de diálisis o en otro tipo de escenarios potencialmente graves. Nuestro manejo general entonces va a cumplir todos estos elementos. Un buen manejo del ABC. Cuando el paciente requiere reanimación, hay que reanimarlo como cualquier otro paciente que requiera reanimación. El manejo adecuado de los líquidos. Todos los pacientes con accidente ofídico pueden hacer daño renal por diferentes razones. ¿Sí? Porque hagan radiomiolisis, porque hagan sangrado masivo, porque hagan hemólisis, porque hagan cualquier otro tipo de circunstancia. El paciente termina con un buen soporte, un buen manejo de líquidos, una buena oxigenación, un buen control del paciente. El manejo analgésico correcto, recordar que no utilizamos antiinflamatorios no esteroideos, tenemos riesgo de lesiones renales. El uso correcto de antimicrobianos, que lo vamos a hablar más adelante, en qué casos son importantes los antibióticos, especialmente muy importante cuando tengo accidentes graves con necrosis, con lesiones donde van a crecer bacterias potencialmente peligrosas y en los pacientes que tienen heridas muy contaminadas. Siempre apoyarnos en todas las disciplinas, no solamente toxicología, sino otras disciplinas para el manejo de las diferentes complicaciones. Y algo muy importante, no hacer fasciotomías porque sí. Entonces, una fasciotomía, un paciente para hacerle una fasciotomía, que es una intervención muy invasiva y que deja muchas complicaciones potenciales, debo estar completamente lleno de razones de que el paciente sí las necesita y no hacerlas de manera rutinaria. Ya vamos a hablar más adelante y ya con esto vamos cerrando. El uso de los antivenenos es muy importante, pero debemos también tener en cuenta cuáles son los que vamos a utilizar. Y eso es lo que vamos a trabajar en las sesiones posteriores. Cómo aprender a seleccionar un antiveneno, qué características tienen los antivenenos, y es el paso que sigue.
Después de que tenemos paciente, lo hemos estabilizado o incluso durante la propia estabilización y la reanimación del paciente, vamos a utilizar un antiveneno cuando el paciente lo necesita. Ahora el mensaje, ¿cuál es? El paciente que necesita antiveneno es el que está envenenado, realmente envenenado. Los antivenenos también tienen efectos adversos graves, potencialmente graves, y pues hay que saberlos manejar de la manera correcta. Dentro de los efectos adversos de los antivenenos, recordemos que están las reacciones alérgicas y por eso es muy importante que tengamos siempre a la mano cuando vamos a usar un antiveneno que tiene un riesgo de alergias que eventualmente puede ser alto, podemos hablar de un 25% de riesgo de alergias, es decir, 1 de cada 4 pacientes a los que le administramos un antiveneno puede hacer una alergia, que puede ser una urticaria o puede ser una anafilaxia. El riesgo de anafilaxia puede ser de cerca del 5 al 8%, que de todas maneras no es raro. Entonces debo tener listo mi oxígeno, tengo que tener listo mi equipo para manejar la vía aérea si es necesario, tener mi adrenalina. Recuerden que anafilaxia manejada sin adrenalina no se trató. La adrenalina es el pilar básico del manejo de la anafilaxia. El buen manejo de líquidos, tener los líquidos adecuados, ¿cierto? Los líquidos isotónicos para el manejo de hidratación, la glucosa para el manejo de la hipoglicemia y tener listo y preparado todo para cuando necesitamos el control de esa anafilaxia de manera continua. Los corticoides y los antihistamínicos son una muy buena opción dentro del manejo complementario, pero recordemos que nunca reemplazan la adrenalina dentro del manejo de una anafilaxia. Tener siempre a la mano los números de ayuda, todos eventualmente tienen nuestros números o se han vinculado al grupo de accidentes ofídicos de Colombia y pueden tener nuestra ayuda, pero también recordemos que están las líneas de información toxicológica donde hay médicos toxicólogos 24 horas que pueden apoyarlos en estos y en otros eventos, o hay otros centros también regionales en la Universidad de Antioquia, en Cartagena, eventualmente en el Valle, en otros sitios, pero siempre busquemos la ayuda de personal experto y no esperemos a que las cosas se compliquen para actuar. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, la participación. Espero que este haya sido un buen abrebocas y haya ayudado un poco a generar ese concepto de cómo abordar el paciente y pues quedo abierto a preguntas. Aquí están mis datos de contacto para cualquier duda, información, cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan, estaré a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier. Si quiere nos deja un poquito más su información para las personas que Claro están que sí. interesadas. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Tenemos ya varias preguntas en Facebook y las personas que están conectadas en Zoom podrían dejar sus preguntas en el chat o eventualmente de manera organizada levantar la mano para hacer las preguntas de manera directa al doctor Javier. Tenemos 15 minutos de preguntas, tratemos de ser lo más eficientes con el tiempo. Entonces, Edwin, si nos colaboras con algunas de las preguntas que están en Facebook, por favor. Claro que sí, doctor Javier. Bueno, primero agradecerle una excelente presentación. La verdad, muchas felicitaciones recibo por acá en nuestro Facebook Live. Gracias a la Fundación Alianza Natural Colombia, pues que nos ha permitido también el espacio. Nos pregunta María Cami desde Facebook Live algo referente a la prueba del todo o nada. Nos dice que cómo podemos saber que esa prueba, si por ejemplo de acuerdo al resultado que nos da, que no sea un falso positivo, ¿cómo podemos reconocerlo? Si existe alguna forma. Ok, bueno, hay que tener en cuenta que esta es una prueba que es cualitativa. O sea, esta prueba no me da valores absolutos, no me da valores numéricos. En el caso de los falsos positivos, pues lo primero para reducir el riesgo de falsos positivos, tener en cuenta, primero que la muestra se haya tomado en el tubo adecuado. Si de pronto yo no me di cuenta y mi auxiliar o mi personal utilizó un tubo con anticoagulante para hacer la prueba, pues obviamente voy a tener falsos positivos. Hacer un buen interrogatorio del paciente y descartar enfermedades hematológicas o algún otro tipo de alteraciones y eventualmente
asegurarnos de que no existan otros elementos que puedan generar sesgos sobre la prueba. Por ejemplo, si el paciente viene tomando antiagregantes plaquetarios, viene tomando anticoagulantes, por eso es tan importante el tema de los antecedentes y la historia previa del paciente. Si ese paciente tiene antecedentes de consumo de alimentos, medicamentos, etcétera, que puedan generar alteraciones sobre la coagulación, pues todos esos factores me pueden influir en que se me presente un falso positivo. ¿Qué otros elementos? Tratar de hacer la técnica lo más adecuada posible. Por ejemplo, la prueba originalmente, la recomendación es que coloque el tubo de ensayo en la gradilla, idealmente en un baño de María a 37 grados, para evitar que haya de pronto mayor riesgo de hemólisis o de que la muestra pueda sufrir algún tipo de cambio de deterioro y que eso pueda influir sobre la alteración de la prueba. Sin embargo, en sí, como una prueba para poder tomar una decisión rápida en el servicio de urgencias, es una prueba que puede ser bastante confiable. Y lo mejor siempre es confirmarla apenas se pueda con unos tiempos de coagulación formales. Un PT, un PTT y un INR. Eso es lo ideal. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta nos hace Carlos Caicedo también en Facebook. Nos pregunta, doctor, si yo como socorrista me encuentro con un accidente ofídico lejos de la cabecera municipal 9 o 12 horas, ¿cuál es la recomendación a seguir? Ok. Con los estudiantes siempre, yo les digo que a veces, o siempre a todos nos preocupa esa circunstancia en donde uno puede tener todo en contra. Eventualmente lo que yo siempre les recomiendo es tratemos de hacer lo mejor posible con lo que tenemos a la mano y el entrenamiento que tenemos. Eventualmente lo primero y lo más importante es no abandonar al paciente, ¿sí? No negar la ayuda, el socorro al paciente. Hay veces donde de pronto, como dice Carlos, me dices que es la persona que hace la pregunta, ¿cierto? Sí, Carlos Caicedo. Como dice Carlos, yo puedo estar en una zona. Perdimos al Hola, doctor Javier. Doctor Santiago, buenas tardes. Bienvenido. buenas tardes. ¿Cómo me les va? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su presencia y también invitarlo a que nos apoye un poco a responder todas esas preguntas desde su experiencia. Por supuesto. Esperemos a ver si se restaura el audio con Javier. Perfecto, doctor. Buenas tardes. Bueno, mientras retomamos conexión con el doctor Javier, doctor Ayerbe, bueno, bienvenido el doctor Ayerbe. Bueno, don Javier, lo tenemos. Terminamos de escuchar su respuesta. Sí, qué pena con ustedes, pero esto es efecto de las lluvias. Entonces, sí, con estas lluvias esto es una cosa bastante simpática. Hablar con paraguas. Sí. Entonces, sí, correcto, sí, sí. Accidente ofídico. Eventualmente, ¿qué es? Si yo estoy en un lugar muy alejado y estoy ante el caso de que el paciente empieza a presentar o tengo una alta sospecha de que ha sido mordido por una serpiente venenosa, sé, por ejemplo, hacer un vendaje compresivo. En el caso de Carlos, que es paramédico, tiene un buen entrenamiento y sabe hacer un vendaje compresivo de manera adecuada, hágalo. Va a ser una ayuda durante el traslado. Vigile, eso sí, la circulación, vigile el llenado capilar, los signos de buena circulación de la extremidad del paciente. Algo que a veces les digo un poco por bromear, pero yo siempre les digo, a veces he visto cometer tantos errores que ya a uno le parece que lo absurdo no existe. Entonces, por ejemplo, no hacer vendajes compresivos en el cuello. ¿Sí? Entonces, porque ahorca al paciente. Yo les digo, yo ya he tenido niños que llegan con las agujas de jeringa metidas en la nariz porque a las mamás no pusieron cuidado que el lavado nasal no se hacía con aguja.
que tocaba quitarle la aguja a la jeringa. Entonces, lo absurdo no existe. Hay muchas veces que se cometen errores por pensar, por simplemente no pensar. Entonces, usar bien un vendaje compresivo puede ser una buena ayuda. Mantener buena circulación. Los torniquetes, por ejemplo, no son recomendables. A veces el problema es que la literatura a veces hace confundir el término torniquete con el vendaje compresivo, que son dos cosas diferentes. El solo hecho de mantener el paciente en reposo y tratar de llevarlo en lo posible acostado, que no camine, es ya un elemento que nos ayuda a que el paciente se complique menos. Entonces, todo ese tipo de elementos básicos cuando estoy a una distancia muy lejana pueden ser de ayuda. Y tratar de hacer todo lo que yo pueda en el momento. Es muy probable que a 9 o a 12 horas pueda haber muchas circunstancias en contra y llegue el momento en donde no puedo hacer nada más. Por lo menos acompañe al paciente, esté pendiente de él, trate de ayudarlo al máximo. Si el paciente pierde conciencia y de pronto pierde pulso, y puede tratar de reanimarlo, trate de hacerlo, pero pues si llega el momento donde no puede hacer nada más, usted por lo menos ha hecho todo lo que podía con lo que tenía. Eso es lo que realmente tenemos que tratar de hacer siempre. Desafortunadamente puede ocurrir que no en todos los casos uno logre tener un final feliz, pero por lo menos uno tendrá la tranquilidad de que hizo todo lo posible y todo lo que está a sus manos y todo lo que realmente es indicado, y además que no le hizo más daño al paciente, que es lo más importante. No tomar medidas que lo que hagan sea dañar más al paciente. Excelente, doctor Javier. Muchísimas gracias por su respuesta tan completa. Bueno, doctora Yerbe, bienvenido. Para quienes, yo creo que el Doga Yerbe es una persona bastante reconocida, quizás una de las voces más autorizadas acá en el país para hablar de este tema. Bueno, Catherine López desde Facebook Live nos hace esta pregunta, doctora Yerbe, para que nos colabore. En este tipo de pacientes con envenenamiento de serpiente, ¿cuál líquido es el más recomendado para tratarlo? Pues, ¿cuál tipo de líquido es el ideal? Bueno, es una pregunta interesante. Nosotros generalmente estamos utilizando solución salina. Si no hay compromiso de la función renal, pues le añadimos potasio. Si no, se puede emplear una solución de Harman que ya contiene potasio. Lo importante es que no vaya a haber ningún problema de tipo de difusión renal. Muchos de estos pacientes, a veces el médico se queda corto en líquidos porque tiene miedo de que le vaya a ocasionar una hipervolemia. Y entonces hacen una falla prerrenal. En el pasado vimos muchísimos casos de falla prerrenal por esa circunstancia. Entonces, lo importante es mantenerlo bien hidratado. ¿Sí? Se le aplica solución salina con potasio a dosis de 2.000 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal para 24 horas. Si hay pérdidas dinámicas aumentadas, porque el paciente además de todo eso tiene una diarrea, un vómito, qué sé yo, entonces pues hay que hacer la reposición de las pérdidas dinámicas del paciente. Pero con eso se queda ya suelta esa pregunta. Quiero referirme rápidamente a lo siguiente. Sobre todo eso que voy a decir va dirigido para el médico o para el personal de enfermería o auxiliar que se encuentra en el sitio del accidente, que no está en el hospital de tercer ni cuarto nivel, sino que está en el monte. Entonces, allí hay unas situaciones que son bien importantes de tener en cuenta. Y primero que todo, pues, por ejemplo, si queremos hacer un triaje rápido, ¿sí? Tenemos que establecer el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es de vital importancia, porque si en cuestión de 20 minutos de la mordedura el paciente ya presenta síntomas de sangrado o presenta trastornos del sistema nervioso central, quiere decir que el veneno está actuando de una manera muy rápida y hay que extremar todas las medidas que mencionó Javier para mantenerlo adecuadamente, estabilización de signos vitales y mantenimiento de vías aéreas y todo eso. En los niveles 1 de atención médica, es muy importante que periódicamente se estén haciendo los chequeos de los equipos que se tienen para transportar a los pacientes.
porque yo he visto ya algunos casos que fallecieron en el transporte debido a que, no, por ejemplo, las ambulancias no tenían un aspirador de secreciones. Si no se cuenta con un aspirador de secreciones, así sea manual, una bomba manual para aspirar secreciones, y el paciente les hace un vómito durante el transporte, pues inmediatamente hace una broncoaspiración masiva y se muere. Eso ya ha pasado varias veces, y sobre todo con mordeduras corporales y en niños. ¿Ya? A veces es muy difícil intubar a un paciente porque el paciente está vomitando, ¿sí? Y eso pues dificulta mucho la situación. De ahí que es importantísimo que se tenga el aspirador de secreción. Yo les voy a comentar un detalle. En una oportunidad, haciendo una cirugía, cuando era rural, yo era el cirujano, yo era el anestesiólogo, yo era el pediatra y yo era el ginecólogo. Yo mismo hice la cesárea, ¿sí? Y me ayudaba una auxiliar de enfermería. En el momento, y era un embarazo gemelar. En el momento que salieron los niños, ¿sí? Saqué al primero y se fue la luz. En ese instante, yo me quedé paralizado unos segundos porque no tenía aspirador y los niños venían llenos de secreciones. ¿Qué hice? Yo no lo había leído. Eso me lo dictaron como de arriba. Lo que hice fue colocar mi boca frente a la boca del niño y aspirarle de mi boca todas las secreciones hasta que el niño chilló, lloró y lo pasé a la enfermera y saqué el otro e hice exactamente lo mismo. ¿Ya? Si yo no hubiera hecho eso, los dos niños se habían muerto indiscutiblemente. Esas son circunstancias ya extremas en las cuales uno tiene que actuar. Y esas son circunstancias que no están escritas. Hay que tener sentido común, ¿sí? Y querer salvar rápidamente una vida con todo lo que se tenga disponible. Otra cuestión. Acordémonos que la prueba del todo o nada va a funcionar es para mordeduras por Botox, o sea, por talla X, mapaná, esa cosa. Pero la prueba del todo o nada no tiene nada que ver ni con envenenamiento por corales, ¿sí? Por el ápidos, ni tiene nada que ver también a veces por envenenamiento con Crotalus. Crotalus luisus cumanensis tiene muy poquita o ninguna actividad sobre la coagulación sanguínea. De modo que eso tengámoslo en cuenta, porque podemos hacer un diagnóstico erróneo. Si el paciente es mordido por una coral y nadie sabe ni tiene idea de qué es una coral, le hace una prueba del todo nada, pues claro, la sangre va a coagular como normalmente y entonces no, a la gente no le pasó nada. Cuando el ratico comienza a hacer entonces actividad neurológica y ya va a entrar en una carrera. Bueno, a veces se tienen los elementos para transportar a los pacientes. Se tiene el laringoscopio y resulta que el bombillo está fundido, resulta que, no, que las pilas están dañadas. Bueno, una cantidad de cosas, lo digo porque ya lo he vivido inclusive en tercer nivel, donde se presentaron algunas emergencias y por negligencia del personal y por cuestiones administrativas, ¿sí? El laringoscopio no estaba funcionando, no se conseguían las valvas que eran, o el bombillo estaba fundido, o simplemente no había pilas, o las pilas estaban gastadas, las baterías. ¿Ya? Entonces eso es gravísimo. Cuando uno tiene suficiente experiencia para intubar a un paciente casi a ciegas, pues llega y lo hace y listo, no hay ningún problema. Pero esto no es lo que ocurre usualmente en los médicos que están en el nivel 1. Casi no tienen experiencia en ese aspecto. De modo que tienen que tratar de revisar constantemente los equipos que están utilizando o que van a utilizar. ¿Ya? Bueno, hay otras cosas, por ejemplo, eh, eh, muchas veces el médico, la mayoría de las veces, no tiene ni idea de qué serpiente fue ni porque se la lleven. ¿Sí? Comienzan entonces a titular. Y ante las dudas, pues es mejor primero preguntar, pero ustedes saben que hay serpientes que son muy parecidas a las venenosas y que no lo son. Y otras veces son serpientes venenosas, pero que no inocularon veneno. Entonces, de entrada, no vayan aplicando el suero antiofídico
porque sí, porque trajeron ahí una mapanada. Un momento, primero tienen que establecer si realmente ese paciente está envenenado y cuál es el tiempo transcurrido. Si hay signos de envenenamiento, se aplica. Si no, no, porque puede tratarse de una mordedura en seco y entonces ahí debe aplicarse lo que dijo Javier, el triage 5, en donde se hace una observación del paciente, por lo menos de unas 12 horas como mínimo, y si ya no tiene ningún tipo de síntoma o signo, entonces lo puede descargar, ¿ya? Bien importante eso. Quería hacer mucho hincapié sobre este tipo de observaciones y llamar la atención, sobre todo al personal que está, vuelvo y repito, en el monte, el que está en el campo, que le toca ver al paciente de entrada. No se olviden de hacer las llamadas de auxilio por el celular. Esto funciona. Yo lo he venido atendiendo desde hace muchísimos años y me hacen las llamadas de todas partes del país, de los sitios más recónditos y aislados, y las preguntas siempre son básicas: ¿a qué hora fue la mordedura? Hay una fotografía del animal, mándenme la foto. Inmediatamente veo la fotografía y hago una correlación entre la clínica y la foto, como digo, porque pues bueno, si no es venenoso de entrada, le digo, este animal no es venenoso, no hay ningún problema, pero si es venenoso, tengo que establecer si realmente tiene signos o síntomas, ¿ya? Antiguamente se le ponía suero antiofídico a todo tipo de accidente ofídico, entre comillas, y muchas veces no se trataba de accidentes ofídicos. Y así se gastaba el suero y eso era gravísimo, porque entonces el día que llegaba un paciente envenenado había desabastecimiento. Finalmente también hacer un llamado, porque he visto constantemente en los chats que tenemos, de que se deja para última hora la consecución del suero antiofídico. Eso no puede seguir siendo así. Come tierra, carga su terrón, por favor. Entonces, si estamos en un sitio donde hay serpiente y cada cosa, cada primero de mes tenemos que ver cómo estamos de existencias de sueros y si no los hay, inmediatamente hacer la gestión para pedir esos antivenenos. El suero está en el POS, es obligación de los hospitales y de las EPS disponerlo para que se entregue y se utilice con los pacientes. No es que el paciente tenga que salir corriendo a buscar suero antiofídico, porque resulta que no había. Eso ocurrió en el pasado muchas veces. Y a pesar de que uno estaba encima de las circunstancias, a veces se veían esos problemas. Quiero llamar mucho la atención sí, sobre esos aspectos para que se corrigen y que ojalá no sigan sucediendo. Esas eran las cuestiones que quería mencionar. Felicitar a Javier porque hizo una presentación excelente, como todas las que siempre hace. Está muy bien documentado. Su lenguaje es muy fluido. No tiene ningún problema para hacerse entender. Es recursivo. Y eso me gusta. Lo felicito sinceramente. Gracias. Perfecto, perfecto, doctora Yerbe. Mil gracias por su valiosa intervención. Recordarles a todas las personas que en este momento en el chat les estoy enviando el link de asistencia a través del cual se hará el trámite de la constancia de participación en este evento. También recordarles que en Colombia contamos con el grupo Accidentes Ofídicos de Colombia, por medio del cual se realiza atención 24 horas de forma por vía WhatsApp con médicos expertos. Dentro de él el doctor Ayerbe, el doctor Javier, el doctor Tiponi e incluso tenemos personal del Instituto Nacional de Salud, biólogos y herpetólogos que nos van a ayudar desde la identificación de la serpiente hasta el manejo clínico. También les comparto mi número de teléfono en el chat de Zoom para que por favor quienes deseen pues ingresar a este grupo me escriban y los pueda agregar. Felipe, ¿tenemos más preguntas por acá? Sí, tenemos, pero primero tenemos unas manos levantadas. El doctor Javier está levantando la mano. Adelante, doctor. Y tenemos después Santo Vélez, pero primero el doctor Javier. Ok, no, solamente que quería meter un poquito la cuchara. Profe Ayerbe, muchas gracias. Por eso su merced es mi mentor y muy orgulloso como siempre de ser su alumno. Solamente para agregar con respecto a lo que mencionaba el doctor Ayerbe sobre los líquidos adecuados, simplemente tener en cuenta algunas cosas. Puede haber algunas circunstancias en donde pueda ser mejor algún tipo de líquido que el otro. En el caso de los isotónicos,
la solución salina normal puede ser mejor opción que el lactato, por ejemplo, cuando estoy ante un paciente mordido por una cascabel que está haciendo rabdomiolisis masiva, y pues todos sabemos que cuando hay ruptura muscular masiva hay una gran liberación de potasio. El lactato de Ringer tiene potasio dentro de la mezcla, mientras que la solución salina no lo tiene. Entonces, en casos como ese puede haber algunas pequeñas diferencias entre usar uno u otro. Como dijo el doctor Ayerbe claramente, no hay una diferencia significativa, puede usar cualquiera de las dos, pero en algunas circunstancias ese tipo de detallitos pueden hacer que se me genere una razón para escoger una o la otra. O lo otro, por ejemplo, si el mordido es un paciente diabético, que ustedes saben, los diabéticos por cualquier episodio de estrés agudo hacen hipoglucemia, pues de pronto también tendremos la necesidad de usar una dextrosa, por ejemplo, si el paciente está hipoglucémico. Entonces ya son cosas como muy específicas en las cuales de pronto hagan que yo tenga una razón para de pronto irme más por una u otra solución. Y sobre lo de la prueba de todo o nada, lo que mencionaba el doctor Ayerbe también, por eso también quiero reforzar y hacer hincapié en que no debo hacer una sola cosa. La prueba es una parte del diagnóstico y por eso decíamos, el diagnóstico siempre debe llevar las tres cosas: el contexto, el manejo, el diagnóstico de lo local y lo sistémico, y la prueba. Si yo veo la prueba solo como prueba, me voy a equivocar siempre. Incluso, así no sea una prueba de todo o nada, sino sean otras pruebas más formales, me voy a equivocar. La prueba nunca se debe analizar de manera individual. Entonces, de pronto para complementar ahí y de paso aclarar algunas dudas adicionales que puedan haber. Muchísimas gracias, doctor Javier. Tenemos otra pregunta, no sé si de las personas que están en Zoom pueden levantar la mano para hacer las preguntas de manera directa, o nos pueden dejar las preguntas en el chat de Zoom. Una pregunta que tenemos por Facebook Live es que Mari Luna dice: excelente presentación, muchas gracias, pero me hubiese gustado saber cuánto se le debe o qué cantidad se debe colocar de suero antiofídico al paciente. Ok. Bueno, ahí lo que le podríamos decir en este momento, y aquí me corregirán Edwin y Felipe y todos los organizadores, lo que le podemos decir es como el chiste del pescadito: le dejamos la espinita, ¿cierto? Porque eso es lo que viene en los próximos webinars. Por eso este es el abrebocas. Entonces, lo que le podemos decir a Mariluz es: la invitamos a los próximos webinars. ¿Para qué? Para que pueda aprender todo eso, que además es una cosa mucho más profunda, muy interesante. Podemos adelantar que efectivamente el número de viales de antiveneno que el paciente necesite va a variar dependiendo del accidente. No es lo mismo que sea botrópico, que crotálico, que laquésico. No es lo mismo que sea accidente por víboras que por corales. De entrada ahí son dos tipos de antivenenos diferentes. Y lo mismo depende también de la clasificación que yo haga del accidente. Pero todo eso lo vamos a ver con el doctor Ayerbe, con todo el equipo de expertos en los webinars que vienen, porque de por sí va a ser una cosa amplia, es algo muy largo. Si de pronto yo ahorita se lo explicara así como muy reducido, no sería justo, porque sería como hacerlo demasiado simplista y es algo que requiere un tiempo adecuado para explicarlo. Así que súper invitada para esos webinars donde vamos a trabajar esa parte. Muchas gracias, doctor Javier, y totalmente de acuerdo. La idea es que nos sigan acompañando. Es un tema súper importante que requiere una muy buena presentación, y esperamos que nos puedan acompañar en los próximos webinars. Doctor Santiago, tiene la palabra. Gracias. En cuanto al uso de los vendajes elásticos, pues son muy buenos. Yo los he empleado muchísimas veces con excelentes resultados. Lo que pasa es que casi nadie tiene el vendaje elástico a la hora de la mordedura. Eso ocurre como con el suero antiofídico. Entonces nadie anda cargando un vendaje elástico, con contadas excepciones. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues improvisar. ¿Cómo se improvisa un vendaje? Si no sea elástico. El vendaje se improvisa con la camisa. Simplemente se coge la camisa con el cuchillo, con la navaja, con lo que se tenga. Cuando uno está en el monte siempre tiene algo cortante, llega y la saca en tiras. Ya de la camisa hace tiras lo más largas posibles
y las aplica como si fuera el vendaje elástico. Eso era lo que quería informar. Es una manera de improvisar rápidamente. El pantalón puede utilizarse también en un momento dado para poder hacer tiras, ¿ya? Siempre llevar a la mano una navaja o un cuchillo. Cuando uno va al monte siempre tiene que tener algo de eso, si no, no se vaya para el monte, porque en cualquier momento lo va a necesitar. Por ejemplo, en este caso se utiliza para rasgar la ropa. Uno rasga la ropa para, por ejemplo, despejar más el sitio de la mordedura cuando es en la pantorrilla, por decir algo, ¿no? O un poquito más alta, entonces tiene que hacerlo así de esa manera y utilizar el mismo pantalón como vendaje, si es el caso, pero elaborando una especie de tiras adecuadas y que puedan utilizar con tal fin. Eso quería agregar. Gracias. Perfecto, doctora Yerbe, muchas gracias por su intervención. Bueno, yo creo que Felipe, vámonos con las últimas dos preguntas. Ya llevamos poco más de media hora, de hora y media en línea, entonces creo que es bueno ir cerrando este webinar. Obviamente tengan claro todas las personas que nos hicieron sus preguntas por chat y por acá por Facebook Live, pues vamos a tener en cuenta para resolverlas y hacerles llegar sus respuestas. Esta pregunta de Zoom, doctor Javier, que nos hace Alejandra Ardila, pregunta que si el suero antiofídico puede tener un efecto secundario en caso de ser inyectado y el paciente no haya sido atacado por ninguna serpiente venenosa o que haya sufrido una mordedura seca. Ok, perfecto. Sí, esa es una muy buena pregunta. El suero antiofídico, todos los antivenenos, como cualquier medicamento, siempre van a tener efectos adversos. Tanto me puede hacer efecto adverso cuando el paciente lo necesita, como me lo puede hacer cuando no lo necesita. Por eso es que es tan importante que sepamos cuándo lo tenemos que usar. Siempre va a estar, no depende de si un envenenamiento siempre va a estar. Lo que pasa es que es justificable que yo asuma el riesgo del evento adverso cuando el paciente está envenenado. Lo que pasa es que si, por ejemplo, el paciente hace el evento adverso y no tenía envenenamiento, y supongamos el paciente hizo una anafilaxia y se murió, si lo analizamos, ¿se murió por qué? ¿Por el veneno o por el tratamiento? Era un paciente que no tenía envenenamiento, realmente el que lo complicó fue el tratamiento. Entonces, el evento adverso siempre va a estar presente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre lo vamos a tener, por eso siempre hay que tomar hay que hacer el diagnóstico adecuado para simplemente decidir si voy a asumir el riesgo del efecto adverso, porque efectivamente el paciente necesita el antiveneno. Cuando el paciente está envenenado no hay nada que hacer, toca darlo, toca administrar el antiveneno independientemente del efecto adverso que pueda presentarse. Si el paciente me hace una anafilaxia, tengo que manejar la anafilaxia y seguir administrando el antiveneno mientras tanto, si el paciente está envenenado. Sí o sí, el antiveneno toca ponerlo. Entonces, por eso tengo que estar muy seguro de que sí lo necesito. De paso aquí, una invitación con respecto a lo que decía el doctor Ayerbe, súper importante, todos debemos saber de primeros auxilios. Todos. Y especial personal de salud que yo estoy seguro muchos médicos no saben de primeros auxilios. Perfecto, doctor Javier, muchísimas gracias. En Facebook Live tenemos unas preguntas muy interesantes, pero que no se pierdan el próximo webinar. Nos hay una pregunta muy clara y es que hay muchas dudas del personal salud, doctores, sobre cómo se dosifica. Algunos acá nos dicen que por kilogramo o por kilogramo paciente, por masa corporal. Es un error muy grande, ¿sí? Es un error muy grande y por eso los invitamos a nuestro próximo webinar. Por favor, no se lo pierdan. Vamos a estar disipando todas estas dudas y que son fundamentales en el abordaje de un paciente por accidente ofídico. Felipe, tenemos la última pregunta para cerrar. Edwin, retomando lo que dices, muchas de las preguntas también van enfocadas al tipo de suero antiofídico a utilizar dependiendo de las especies. Entonces también esto es un tema del próximo webinar. Preguntan qué tipo de suero antiofídico utilizar para una Botrytis, etcétera, que si hay diferentes tipos de sueros. Entonces creo que puede ser tema para el próximo y no queremos adelantarnos, entonces volver a extender
la invitación. Una pregunta es, ¿cuándo es el próximo webinar? Bueno, bien interesante esa pregunta. Tenemos a mediados de enero, vamos a tener uno específicamente sobre la producción de suero antiofídico, que va a ser en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, con toda la parte de producción y también con la toxicóloga, la doctora Pava. Y después tendremos muy posiblemente el que será enfocado en todo lo que es la aplicación, toda la aplicación, todo el manejo médico de este suero antiofídico, que es algo bien controversial y que la verdad va a aclarar muchas dudas para todo el personal asistencial. Perfecto. Algunas personas nos preguntan en Facebook por el link de asistencia. Creo que ya lo pusiste, Edwin. Sí, sí, pues, lo voy a volver a poner, pero lo llevo en 2 ocasiones ya, pero lo voy a volver a publicar. Bueno, pues por el momento no tenemos muchas más preguntas relevantes. Creo que ya llevamos más de hora y media de webinar. Y bueno, creo que ya es momento de cerrar también por el tiempo de los doctores. Así que muchísimas gracias al doctor Javier por esta impresionante presentación. Definitivamente la gente está muy, muy agradecida y pues nos dicen que han aprendido mucho el día de hoy. Doctor Javier, muchísimas gracias. Nuevamente, un gran saludo a todos sus estudiantes y qué bueno que nos pudieron acompañar el día de hoy. Ellos que están en formación, que están aprendiendo de esto tan importante y como lo decía el doctor Santiago Ayerbe, son ellos los que deben tener estos conocimientos ahí a la mano y más si van al campo y poder tener esa recursividad de la que tanto el doctor Santiago nos ha hablado con sus experiencias el día de hoy. Muchísimas gracias también al doctor Santiago por sacar tiempo y acompañarnos, al doctor Fernando Castro. Edwin, muchísimas gracias también por todo el trabajo y a todas las personas que nos acompañaron, pues no nos queda más que darles las gracias por sacar tiempo el día de hoy y estar aquí reunidos con nosotros. Edwin, algunas palabras para cerrar, por favor. Claro, no, Felipe, un agradecimiento muy especial a todos los profesionales. Yo creo que esto es un trabajo incansable, incansable. Vean, uno revisa literatura y se han hecho estudios, muchachos, donde solo el 28% del personal tiene la capacidad para atender a un paciente intoxicado por mordedura de serpiente. Entonces, hay que tocarnos, es una realidad. Colombia reporta más de 5.000 casos anuales de mordedura de serpiente. Entonces, no, agradecerles a los que están interesados en formarse en este tema. Estamos siempre a su disposición. Gracias a los alumnos del profe Javier, porque la verdad es muy interesante que desde la formación, desde la parte del pregrado o de posgrado, se empiece a trabajar más fuerte este tema para disminuir las secuelas, ¿sí? Disminuir secuelas, disminuir muertes, porque en muchas ocasiones son evitables. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias por la organización, Edwin, y estaremos atentos a la próxima reunión para ir adelante con este tema tan interesante de la mordedura de serpiente. Buenas noches. Buenas noches Muchísimas para gracias a todos. todos y feliz noche para todos. Un abrazo.